Esta mañana Lidia se ha metido adentro, ¿no? Cuando ha leído Lidia eso de ese texto que ha leído, When Lydia read the text de cuando salió de Cuba, that God gave her when she was leaving Cuba, es un poco lo que yo tenía para compartir esta mañana. this is what I had to share this morning. Ella lo que hizo fue afirmarse en la palabra que Dios le dio. And what she did was she stood firm in what God had given her. Ella se apoyó en esa palabra que Dios le dio. And she leaned on Y ahí that cogió word, fuerzas and she was strengthened by the y word, vinieron a España. and they came to Spain. Afirmarte en la palabra de Dios. So to stand on the word of God, La fe y la incredulidad faith and unbelief se construyen a partir de afirmaciones. are built on affirmations. La fe Faith y la incredulidad and unbelief se construye con afirmaciones. are built Las afirmaciones que tú hagas. affirmations that you declare, declarations. La afirmación de una duda When you declare doubt, construye incredulidad. you build unbelief. Dices, no sé si voy a ser capaz de conseguir este trabajo. I don't know if I'm going to be able Es to difícil, do the work. It is hard. exige mucho, It is too much for se me. necesita una nota alta, You need a high se necesita una score. especialidad concreta. You need a specific No sé si skill. voy a ser capaz de conseguirlo. I don't know if I will be able to do it. Estás construyendo incredulidad You're building unbelief porque estás dudando de si puedes o no hacerlo. because you're doubting whether you can do it or not. Cuando la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. When the word of God says that I can do all things in Christ that strengthens me. Es un ejemplo de construir una afirmación It is an example of building on de a incredulidad. declaration of unbelief. Eso te lleva a temer, a creer que no es posible. That leads you to fear, to believing it's not possible. Te mantienes en esa actitud And you are on that position, that attitude. y esa actitud da a luz el fracaso. You stay there, and that leads to failure. Porque no te lleva a no esforzarte, Because that leads you to not making an effort, a no estar contento por ello, not being happy because of it, a no tener una esperanza en ello. and not being hopeful. Con lo cual, cualquiera que venga un poquito más listo que tú, se lo lleva. And anybody that comes with a better attitude than you will ¿Por qué? take it Por from you. construir por tener afirmaciones de incredulidad. Why? Because you are declaring unbelief. Si tú dejas de creer que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece, y no das el 100% para conseguir lo que necesitas, If you stop believing that you can do all things in Christ and you al don't final have va a what ser you un need, desastre. it'll be a disaster. Pero para creer más, But to para believe more, crecer más, to grow more, te afirmas en la palabra de Dios. you stand on the word of Es lo God. que ella dijo antes. That's what she was telling us. Si ella hubiera empezado a pensar que en España sería imposible estar, If she had started thinking it is impossible to go to Spain, que no le iban a conseguir salir de allí de ninguna they're manera, not going to make it, they're not going to be able to go que luego qué leave iba a their hacer aquí cuando country, llegase, what are they going to do when they come here? se habría quedado aquí. They would have stayed there. Pero el Señor le dio una palabra But the Lord gave her a word, y se afirmó en esa palabra and she stood on y that salió de word, allí y vino a España. and she left her Y aquí country and están. came to Spain, and Y here están she bien is, en el Señor. and they're doing well. Se han afirmado en la palabra. They have affirmed their lives ¿Veis in la the Lord. diferencia? You De see the afirmarte en difference? una cosa o afirmarte en la otra. To stand on one thing or stand on the other. Tú tienes que repetirte a ti mismo You need to repeat to yourself lo que Dios dice de ti, what God says about you, no lo que el diablo quiere que tú digas. not what the que tú devil seas. says about you. Mira, a Abraham, Dios le dio una palabra Now, God gave a word to Abraham. de salir de su tierra y su parentela He told them to leave e there, ir a la tierra que Dios le iba the a country of dar. his forefathers, and go to the place where God would tell Y him. Abraham creyó a Dios y salió. Abraham believed God and left. Pero Abraham era un hombre mayor But Abraham was an old man. y no tenía descendencia. He had no descendants. Y Dios quiso que oró
a Dios y Dios quiso que Abraham tuviese un hijo. He prayed to God, and God willed him to have a son. Pero le era difícil creerlo porque era una persona ya avanzada en años But it was something hard to believe because he was a very old man, y su mujer también lo era. and his wife was old. Génesis 15, Now in Genesis 15, el capítulo 1, el versículo 1, verse 1, por ponernos en situación. Génesis 15, 1 al 6 dice: Después de estas cosas fue la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y gran galardón. Aquí verse tenemos 15, al Señor 1:15. haciendo lo mismo que le hizo a Lidia. Sorry, Genesis Dale 15, una verse palabra 1. para afirmarse. No temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y gran galardón. Fear not, Abram, I am your shield Y respondió Abraham: and Señor, reward. ¿qué me has de dar? Pues yo continúo siendo sin descendencia, y el heredero de mi casa será ese Damasceno de Eliezer. E insistió Abraham: Mira, no me has dado descendiente, y de seguro es un criado de mi casa quien va a heredar. Pero he aquí la palabra del Señor a él diciendo: No te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Dios ya le estaba dando una palabra a Abraham. God was giving Abraham a word, Y además le estaba fortaleciendo, diciéndole: Yo mismo soy tu escudo y tu gran galardón. and he was strengthening him and saying, I am your Y lo sacó fuera de la tienda y le dijo: Strength. Contempla ahora los cielos Your y shield. cuenta las estrellas. Si puedes contarlas, les dijo, así será tu descendencia. Y verse creyó 5. al Señor y le fue contado por justicia. Abraham creyó al Señor Abraham believed the Lord, y le fue contado por justicia. and when he believed, it was counted to him as righteousness. Dios sabía que él era muy viejo y su mujer también. Now, God already knew that they were old, he and his wife, Y sabía que una afirmación de fe en su palabra and he knew that a declaration of faith in his word haría que Abraham creyese would cause Abraham en to ello believe in him in y it, esto se hiciera posible. and this would be possible, Y esto se hiciera posible. and this would be Claro, possible. Abraham era muy viejo y era difícil que lo creyeran. And Abraham was very old, and it was hard for them to believe what Si was going to mirabas happen. humanamente, And anybody looking at it from a human point of view, eso era imposible. it was impossible. Y si encima lo contabas, And if you told pues se about reían de it, ti, porque claro. ¿Sabe lo que hizo Dios? and you know what God did? Dios esto lo hace muchas veces en la palabra. And God does this many times in the Dios Word. le cambió el nombre a Abraham. God changed Abraham's name. Dios se llamaba, Abraham significaba padre excelso. Abraham meant, Y Dios le puso Abraham, Abraham meant one que thing, and significa padre de Abraham, multitudes. Abraham meant father of multitude. Y podéis reíros, And you can laugh en su tiempo about lo this. hacían. People would laugh at him, Pero Dios lo hizo con un propósito. but God changed his name with a purpose. Que eso calase en el corazón de Abraham And he wanted that to y se take afirmase. root in the heart of Abraham and happen. Cada vez que Sara And every time that Sarah, salía y decía, Abraham, she would call out his name and say, A comer. Abraham, come, lunch is ready. Sara estaba diciendo, padre de Sarah, multitudes, Sarah was saying, A comer. father of many, father of multitude, come to eat. padre de multitudes, Father of many, tienes que hacer esto. you have to do this. Padre de multitudes. Father of multitude. Una y otra vez. Again una y otra vez, and una y otra again vez. and again. El Señor lo sabe, The Lord knows this una y otra vez. again and again. Tú lo que escuchas es padre de multitudes. And what he was Padre de hearing is multitudes, father of Padre de multitude, multitudes. father of Tú no multitudes. escuchas, eso es imposible, eso es imposible. And No, he tú was not escuchas, hearing, Padre de this is multitudes. impossible, this is not going to happen. He was Hasta que eso se listening, hace father of en tu multitudes. corazón una afirmación firme, firme, This firme. is a firm Padre de affirmation of the heart. Eso es Génesis
17, el 1. Era Abraham, Genesis 17, versículo verse 1. 1. Era Abraham de 99 años cuando se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto, y estableceré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se echó de bruces y el Señor le habló diciendo: en cuanto a mí, este es mi pacto contigo, serás padre de multitud de pueblos, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de una multitud de pueblos. Te haré fecundo en gran manera, haré naciones de ti saldrán reyes. Yo establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, con alianza eterna, para que el Dios tuyo y el de tus descendencias después de ti, para ser el Dios tuyo y el de tu descendencia. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, por posesión perpetua, y seré su Dios. Y dijo además el Señor a Abraham: tú guardarás mi pacto y tú y tu descendencia después de ti y sus generaciones. Fijaos qué gran promesa le estaba dando el Señor a Abraham, que iba a ser padre de multitudes. Now Claro. God was promising Abraham that he would be father of a multitude, Para ser padre de multitudes tendría que empezar por lo menos con uno. and to be a father of a multitude he would have to start with one. De ahí el cambio de nombre. That's why he changed his name. Si Dios te va a mandar a hacer una cosa, Look, if God calls you to do no something, puedes quedarte como estabas. you cannot stay as Necesitas you are. fortalecerte en tu palabra. You need to Necesitas strengthen your creerle. life in his word and believe in Y necesita him. haber un cambio de mentalidad para que esto se pueda hacer. Now there has to be a change in your Tú no vas a llegar mentality al mañana to accomplish it, and you cannot de una manera distinta a la que has elegido hoy. change how the future will be in the quieres same llegar a way un that sitio you are. concreto, If you want to reach the place where you Tienes que want tomar to unos be, pasos concretos. you want to take Si no, vas a ir al mismo specific sitio. steps. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Otherwise, you will go to the Si same tú quieres place. estar en la presencia del Señor firme e inamovible, If you want to be in a firm tú and tienes que tomar la unshakable decisión de place, afirmarte siempre en su palabra y confiar solamente en Él. you need to stand on His tú word no te afirmas en and su declare palabra, His word. If you don't No vas a declare estar His firme en word, su presencia. you will not Y be cualquier ataque del firm. enemigo te sacará y te llevará donde Él And quiere. any attack of the Tú enemy tienes que will tomar la firme decisión shake you and move you. You have de to buscar todos los días estar en su presencia y need to- escuchar únicamente la palabra de Dios. you need to choose to be in His presence and seek the word Afirmarte of God únicamente en las palabras de Dios. and stand on Lo que the Dios word of dice, God. eso es lo que yo hago. What God does Y is what I cerrar tus do. oídos a todo lo demás. And this is what I close my ears to the rest. Eso hizo Abraham. Abraham Se did afirmó en la that. palabra de Dios. He stood on the word of Le God, fue contado por justicia. and this was accounted to him as righteousness. Padre de muchas naciones. Father of many nations. Hay un caso muy parecido en Jueces, en la historia de Gedeón. There is a story in Judges about Gideon, Vamos a leerlo rápidamente solamente para hacernos la idea. and we are going to read about it. En Jueces 6, Judges chapter 6. Jueces capítulo 6, el 1, dice: pero los Verse 1. hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en las manos de Madián por 7 años. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante del Señor, después de las cosas grandes que el Señor había hecho con ellos. The Israelites did evil in the sight of the Es un Lord. poco como acabo de decir: si tú dejas de afirmarte y seguir al Señor como Él quiere, y empiezas a seguir las cosas que no son de Dios, vuelves a hacer lo malo que no tenías que hacer, When you a stop, separarte de Dios, hearing God. a tomar decisiones que no son las que Él te ha mandado. when you start deciding things that He didn't tell you to decide. En este caso el Señor les entregó a los madianitas por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció, el versículo 2, prevaleció contra Israel. Y por causa de Madián los hijos de Israel prepararon las guaridas y cuevas que están en los montes. Triste. Por causa de esa opresión de los de Madián,
los hijos de Israel, los hijos de Dios, se tuvieron que esconder en cavernas, en cuevas en el monte. Because of miedo the por lo que venía. Midianites, the Israelites had to be Eso es lo que living in produce, caves. eso es lo que produce la duda This is what doubt Produce temor. produces fear. y produce esconderte And you hide in caves por miedo a que sucedan cosas que no quieres. because you're afraid of things to happen. Afirmarte en don't las want. cosas malas You affirm your tomar life in malas the bad decisiones things. You take bad te decisions. produce esto y te escondes. And you hide. Dice, porque sucedía que cuando los de Israel acababan de sembrar, los madianitas venían con las amalecitas y con los hijos de Oriente y subían contra ellos, y acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban sustento alguno en Israel, ni cordero, ni buey, ni asno. Una y otra vez, le quitaban todo lo bueno que tenía, que había construido, en sus propias fuerzas. They would destroy the crops and leave no El 6 nourishment dice, for Israel. así- Verse 6. Así Israel empobrecía en gran manera a causa de Madián. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor. Y sucedió que cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, Señor envió entonces un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo, así dice el Señor de Israel, yo os hice subir de Egipto y os saqué de la esclavitud y os salvé de mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo el Señor vuestro Dios, yo soy el Señor vuestro Dios. No temáis a los dioses del amorreo, en cuya tierra habitáis, pero no obedecisteis a mi voz. ¿Cuán grandes cosas ha hecho el Señor en medio nuestro? ¿De cuántas cosas nos ha sacado? God has done great things ¿Cuántos among us. milagros He's hemos saved visto? us so many times. He's made so many miracles. Y aún así a veces, And even so, sometimes tercos de nosotros, we are strong-headed. nos hemos dejado asustar por el Dios de este mundo. We are afraid Con of the sus God of the tonterías. world. We are afraid of his foolishness. Y hemos empezado a pensar que a lo mejor no es posible, And we have started to think this is not a possible. escucharle más lo que Él dice, And we hear more what he is que saying afirmarnos en la palabra de Dios rather than y en affirming lo our que ya ha life in the hecho word Él of por God nosotros and the work that Jesus did for y en los us. milagros que ha hecho para nosotros And instead of remembering the y en miracles los that he cuidados has que ha done tenido para and nosotros how he has cared for us y de dónde nos ha sacado. and where he has taken us out Mira, of. si tú en cuanto a una adversidad que viene de parte del diablo, If adversity comes from the tú devil, empiezas a acordarte you start de remembering todo lo que Dios ha hecho por ti, everything that God has done for you, dónde estabas y dónde estás, where you were, where you de are aquel now, momento que te sacó arriba, and the moment where he de took aquella you enfermedad que tenías y Dios te sanó. and how Si tú Jesus empiezas a healed acordarte de you. todo eso, And you start remembering all empiezas a ver que that. el problema que tienes es insignificante, You must know that the problem is que Dios hizo aquello y lo insignificant. va a volver a hacer hoy. God did that and he would do it again. Y tú te afirmas en eso, And you stand Su on palabra. that in his word tiras. and you go ahead. Pero si haces lo contrario, You ¿qué walk. sucede? But the opposite also happens. Que el enemigo viene, The enemy comes, le crees you believe him, y da salud al problema. and you birth what the Así devil le pasó al pueblo de has Israel, planned. una y otra vez, una And y this otra happened vez. to the people of Israel again and again and again. El 11, entonces el ángel del Señor 11. vino y se sentó bajo la encina que está en Ofra, que era de Joás Abirecita, y su hijo Gedeón estaba desgranando espigas en el lagar para esconderlo de los madianitas. El Señor quería utilizar a Gedeón para salvar a su pueblo, una vez más, de las tantas que le había salvado y de algunas cosas más que vendrán también después. Pero el Señor quería utilizarle a Gedeón y salvarle, Now in porque this el pueblo moment- clamó al Señor. God wanted to use Gideon to save his people. Pero Gedeón estaba como estaba, igual que todos los israelitas. Gideon was like the Él rest of estaba the Israelites, escondido, desgranando, para hiding. guardarlo sin que le viera nadie, para que no se lo quitasen. Es decir, él estaba en un lugar de temor, He was él in a estaba en place un of lugar de fear. inseguridad, in the place of insecurity, creyendo believing que el enemigo va a venir a quitarle lo que tiene, that the enemy would come to En vez de take creer what he had, instead que of nadie le puede believing tocar porque él está
con Dios. that nobody could touch him because he is Y with si Dios God. estaba con él, And if God is with him, nadie podía tocarle. nobody can touch him. Pero estaba en el lugar escondido, But he was hiding escondiendo las cosas, his creyendo que goods, se lo iban a quitar. thinking that they would take it ¿Por away qué? from Porque him. se habían alimentado de eso. Why? Because this is what they were feeding on. Y el ángel lo primero que hizo fue decirle, The angel of the Lord said, el Señor es contigo. Gedeón, el Señor está contigo. Varón esforzado y valiente. Tú imagínate que en vez de eso el ángel le dice, Gedeón, ¿qué haces aquí? Eres un cobarde, no vales para nada. imagine Gideon saying, the Lord saying, Gideon, No sé you are a coward. ¿Qué You're not ánimo good for habría nothing. levantado en Gedeón? If he had called him a good for nothing, No sé qué Gideon podría haber wouldn't hecho have Gedeón had a any partir de strength ahí. and he wouldn't have done anything. Meterse un poco más adentro de la cueva. Maybe hide a little bit more. El Señor está contigo. The Lord is with you. Es que van a venir aquí. El Señor está contigo. The Lord is with you. El Señor está contigo. The Lord is with you. Varón esforzado y valiente. El ángel levantó el ánimo de fearless Gedeón courage, mighty man of para la courage. obra que tenía que llevar a cabo. God lifted him up so that he would be able to do the Podéis leerlo work. luego en casa. You can read the story afterwards. El Señor estuvo con Gedeón. The Lord was with Gideon. Y como vemos al final de la historia, no solamente les salvó de los madianitas, And he sino not que only además saved him from the Midianites, but also lo hizo con 4 gatos. he did it with just a few of them. Gedeón fue con un ejército enorme He went with Creo que casi de an 20.000. enormous army, y el many Señor le dejó thousands, con un ejército de 300. and the Lord only used Frente a un 300 ejército men que lo superaba tremendamente. because they had a large Eso es lo que pasa con el army that enemigo, was more than they que viene were. con unas situaciones tan grandes, con una nube tan grande de problemas, And the enemy does that to you. que He te ves comes to tan you with such pequeñito, a que big dices, voy a ser problem, incapaz de salir de este problema. and you feel so tiny, and you say, Pero él this is dice, impossible for me to overcome. Yo But estoy contigo. God comes to you and says, I Yo am with estoy you. contigo. I am with you. Y si el Señor está conmigo, And if the Lord is with el me, Señor y yo somos mayoría. the Lord and I Mayoría. are more. We are more. Varón esforzado y valiente. El Señor hizo Mighty que el man of ejército de los courage. madianitas, And the Lord enorme, made him face an enormous army, perdiera and they lost contra un ejército chiquitín. against a very small army. Vaya vergüenza para los madianitas. What a shame for the Ser ganados por un Midianites. ejército pequeñito. They were beaten by a very tiny Pero así es army. nuestro Dios. That's how our God Él no works. necesita de... He doesn't need much. El Señor es suficiente The Lord is para todas las enough. situaciones. Enough, more than enough for all situations. Para todo. Por eso es tan importante una afirmación de lo que tú eres en Cristo. That's why it is important for you to affirm who you are in Afirmarte en la Christ. palabra, en lo que tú eres en Declare and Cristo. affirm who you are in Christ. De lo que de la palabra de Dios dice que somos en Él. And you stand on what the Word of God says that you are in Para Him, que eso produzca fe en nosotros. so that would produce faith in us, Y nos dé ánimo y fuerza para afrontar lo que viene. and that will encourage us and give us strength to face tomorrow. Cuando tú dices lo que Dios dice, When you say what God says, es como si Dios mismo lo dijera. it is as if God is speaking. Cuando confiesas When you La palabra de confess Dios. the Word of God con valentía, with bravery, entonces se vuelve viva. that Word Viva. becomes Porque tú la alive haces una en ti. because it becomes one in Te you. vuelves valiente y esforzado. You are a mighty man of courage. Cuando confiesas que el diablo no tiene poder en ti, porque la palabra dice que ellos le vencieron por la sangre y por la palabra del testimonio. Apocalipsis 12. You confess that the enemy cannot do anything because they overcame him by the blood of the testimony. Entonces tú tienes la contienda, la tienes ganada. And the battle is won Cuando afirmas already. abiertamente su palabra y que When su you- palabra es tu palabra, Declare the word of God because His word is your word.
Su palabra en ti te His da word in you una autoridad gives you authority en el cielo y en la tierra. in heaven and in earth. Juan 15:7. John 15:7. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y te será hecho. Amen. Si tú te afirmas en la palabra de Dios y las palabras de Dios son tus palabras, If the words of God are your words, pide lo que quieras, ask whatever you will, te será hecho. and it shall be done for you. Nada te podrá hacer frente, nada, Nothing will be able to porque no son stand tus palabras. son las confronting you palabras de because Dios. it is not your Y a las words. palabras You de speak Dios the words of nada le God. puede hacer frente. Nobody can oppose the words of God. La palabra de tus labios son las palabras de tus labios son las que permanecen en ti y son las que te dominan. Por eso es importante que tus palabras sean las palabras de Dios. And the ¿Me words entendéis lo que quiero decir? in your lips are the words that remain in you, and that's Las why it is palabras que important to tú speak hablas the words of God. What son las you que te speak, dominan. that Si tus palabras son dominates las you. que es la palabra de Dios, So if the words that you La palabra de speak is Dios the es la word que te of domina. God, the word of God dominates you. en eso es lo que te afirmas. That's En la what palabra de you Dios. stand on. Que tus palabras sean las palabras de Dios para que tu vida se pueda llevar a cabo, para que en tu vida se pueda llevar a cabo la obra de Dios. May your words be the words of God so that the work of God is in your life. Dice que la fe viene por el oír. Faith comes by hearing, El oír la palabra de and Dios. hearing the word of God. El oír la palabra de Dios. And hearing the word of God. Firmas en la palabra de Dios. You stand on Hablas the la word of palabra de God, you Dios. speak the word of God. Recuerdas los hechos que Dios hizo y te afirmas en ellos y los recuerdas lo que Dios hizo por ti y te afirmas y te afirmas y te You afirmas. remember Y tu the fe acts viene. that God did, Y and tu you fe stand viene on en that, and cualquier your situación. faith comes in that situation. Es que no puedo hacer esto. And I cannot do this. Espera un momento. Wait a second. Ya tuve este problema anteriormente. I had this problem Y Dios before. me sacó de esto. God Dios made estuvo it conmigo. possible. Dios He me made dio a la way. salida. Dios me afirmó y Dios God me dio la affirmed me. recompensa. God gave me reward. Entonces sí puedo hacer esto. Oh, so I La can palabra do de Dios this. es verdadera. The Y yo word es of lo que God is digo. true. Sus palabras son mis palabras. His words are my words. Dejo que eso me domine. I allow that to rule Que las over palabras me. de Dios estén en mí I want the words of God in my y su obra se mouth. pueda hacer. Amen. Es lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que somos, It's the word of God says about who we are, de lo que tenemos of what we have, y de lo que podemos hacer. and what we can do. Esto es lo que nos fortalece y nos da fe. This strengthens us. This gives us faith. Confiesa la palabra de Dios Confess the word of God ante cualquier situación. before any situation. Afírmate en la palabra de Dios. Affirm your life in the word of God. Afírmate en ella. Stand on His word. En cualquier momento difícil. In whatever difficult situation, Corta desde el primer momento. stop it from the beginning. Empiezas a tener un sentimiento de un poco de inseguridad o de ansiedad, When you start de una feeling preocupación. the anxiety, you start feeling Corta. the worry, stop it. Esto no viene de Dios. This isn't from Esto es una God. mentira de Satanás. This is a lie of the devil. Y mi Dios puede con todo. My God can do all Corta. things. Corta. He is able. Corta. Tus Stop it. sentimientos Your seguirán feelings will a lo follow que tú crees. your belief. Tú no sigas a tus sentimientos. Don't you follow your feelings. Tus sentimientos son algo de este cuerpo. The feelings belong to this Cuando tú this empiezas a body. animarte y fortalecerte en la palabra de Dios, And when you start tus sentimientos cambian. strengthening your life in the Word of Empiezas a God, your creerte y feelings will afirmarte. change, and you start ¿Eso qué significa? believing it. What does this Que tú mean? eres el que puedes That you are who is dominar it? los sentimientos. You are able to dominate Hacerlos your cambiar. feelings and change your No los, feelings. no los sentimientos te dominan a ti. Feelings don't have to dominate ¿Tienes un you. sentimiento de temor? So there's a feeling of fear. Páralo ahí. Stop it right there. No es de Dios. It isn't of God. Afírmate en su palabra. Stand on His word. Todo lo puedo en Cristo. I can que do me all fortalece. things in Christ Todo that lo gives puedo me en Cristo strength. que me I can do all things in Christ. No dejes, Do no, not no avances en las mentiras del enemigo. advance in the No lies of the avances en los enemy. problemas que te quiera traer. Do not advance in the No problems empieces a that he hacer wants to rodar tu bring cabeza en you. lo que te está diciendo. Don't start thinking Corta. about
all this. Corta. Stop it, stop it, Corta. stop it. Corta. Si no alimentas ese If you pensamiento, don't feed that thought, se muere. it will die. Si no alimentas, se muere. If you don't feed it, Corta. it will die. Y Stop aliméntate it. de la palabra de Dios. And feed from the word Para of lo God. que se sea necesario. For Cógete las everything that is promesas de Dios que necessary. tienes en su palabra y afírmate en ellas y no te muevas de ahí. No te muevas. Take hold of the promises of Corta God al and enemigo don't desde el move primer from momento. them. Stop the enemy, Decía his Rebeca al lies. principio, él está constantemente intentando, venga, y ahora con esto, y ahora The con otro. enemy will No, always try to discourage Corta. you. Stop him. no, yo estoy en Cristo. I Yo am estoy in Christ. No puedes traerme absolutamente You cannot bring nada de any ninguno de bad tus thing rollos, to my porque life. yo estoy en Cristo I am y todas in las Christ. bendiciones las tengo en mi Señor y todo lo que necesito lo tengo en Él. No puedes traerme ningún rollo de Everything ningún that I tipo. need, I have in the Lord. Como dice el jueves. El miércoles me dijo, no va a poder ser. Me reí del On diablo, no Wednesday, me reí they de la told señora. me it's not Me reí del diablo. it's not easy. It won't happen. Dije, I laughed at the devil when they said that eso to me. no lo decides tú. And I said, you don't get to decide that. Eso no lo decides tú. You don't get to decide that. Me fui riéndome de la I junta left the office laughing. y volví riéndome a la junta. And the next day I ¿Sabes por went qué? laughing. And you know why? Porque la fe Because faith te da alegría. gives you joy. Porque la fe te da descanso. Faith gives you Porque cuando lo tienes seguro rest. And when you have something de que lo secure, tienes, empiezas a disfrutarlo. you start Y enjoying cuando tú it. disfrutas de algo, And when you estás enjoy contento, something, you are estás happy. feliz. Yo sé a por lo que iba. I know what I was going for, Salí el doble de contento. and I left happy. Y ellos salieron un poco como diciendo, pues no sé qué ha pasado, porque normalmente no hacen ni caso a estas cosas. Yo sí sé lo que sucede. I know what happened. Que no he hecho caso a las mentiras del diablo, I haven't paid y me he attention to the afirmado en lies mi of the Dios, enemy. I have que para Él todo stood es on God. posible. For him, Y all no things solo me he are afirmado, sino possible. que además me he ido creyendo And I en que also have believed lo había conseguido. that I had achieved it, Y lo vi. and I saw it. No creas las mentiras del diablo. Don't believe Córtalas así en the seco. lies of the enemy. Y Stop afírmate en la them. palabra de Dios. Stand on the word of God. Afírmate en la palabra de Dios. Stand on the word of God. Puede parecer muy básico, Now, this may sound very basic. pero para mí es el todo. For me, it is everything. Porque es el cambio de estar seguro y tranquilo It's the change of living a vivir una confident vida and llena de secure, temor and y otherwise you live preocupaciones. full of fear and worries. Es el todo. For me, it is El everything. vivir confiado, To live el confidently vivir temeroso. and live fearful. El saber que no te falta de nada, To know that you don't lack anything, porque el pensar que todo te puede pasar. or thinking that anything can happen Esa to es la you. diferencia. That's the Saber que estás difference. seguro You know that you are secure, o creer que todo está perdido. or you think that everything is lost. Pero nosotros estamos seguros. But we are secure. Estamos seguros en Cristo. We are sure in Vamos Christ. a orar. Let us pray. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú has hecho todo lo posible para que nosotros estemos seguros en ti. Señor, te damos gracias porque no hay que hacer absolutamente nada más. Creer en lo que tú has hecho y mantenernos firmes en ello. Señor, te pido que hagas que esto penetre bien en nuestros corazones. Que la única solución para estar tranquilo es estar en ti. El hablar tus palabras, el afirmarnos en tus palabras, el confiar en ti. Que no nos dejemos llevar por cualquier mentira, por grande que parezca y inminente que parezca que viene del enemigo. No. Tú tienes el control de todo y nosotros creemos en ti. Señor, afírmalo en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús.